Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días a todos. muy buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar otra vez por aquí en el segundo episodio de La Fábrica del Café Sensible. Bienvenidos a todos, fue realmente un placer, Mariana, hacer esto la primera vez hace unas semanas, ya está subido a todas las plataformas de podcast, era un sueño de tener un podcast y de poder hablar sobre café sensible. Y esta sesión de la fábrica de café sensible, el tema va a ser muy interesante, ¿verdad? Sí, 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 ahí estuvimos platicando en las redes sociales de la fábrica con la gente que nos sigue respecto al sabor del café y ya que platicamos tú y yo, pues dijimos, bueno, es que entonces el café no sabe a café, vamos a ver a qué sabe. Vamos a ver a qué sabe. Todos seguramente tienen ahí un café delante, están probando un buen café de todos los países maravillosos que hacen cafés sensibles, cafés de especialidad. Y sí, justamente hoy queremos hablar sobre el sabor del café, porque el sabor puede tener varias, digamos, interpretaciones. Podemos tener un sabor real y podemos tener incluso un sabor filosófico, ¿verdad? Claro. Ay, sí, la verdad me gustaría que nos compartieras un poquito más de qué es el sabor filosófico del café, porque a mí me lleva a muchísimas cosas, ¿no? Desde los grandes filósofos y las ideas que tenían respecto a los sabores y las cosas más nuevas de ahora con toda la rueda de sabores del café y también pues los sabores que quizá nuestra mente cree al probar el café. Correcto. De hecho, una de las cosas que veo con mi hijo es que cuando él prueba un café, ya lo tiene determinado su descripción de café de alguna manera y cuando hablo con otras personas, me describen el café de otra manera y cuando hablas con personas de diferentes países, describen incluso su ideal del café de otra manera. Entonces, esta parte de la sensibilidad a los sabores y Sí. lo que nos dan desde pequeño como referencia de café es muy importante para determinar tu consumo Claro. Claro, así nos da si en verdad nos gusta algo o si solamente lo tomamos por costumbre. o por la cafeína. Ahí está. Ajá, sí, Este sí, creo que es un tema muy importante que vamos a hablar también, sobre todo sobre el tema de la cafeína. E incluso yo creo que la razón principal por la cual tomamos café muchos de nosotros es, por supuesto, por la cafeína, pero cuando empiezas a enamorarte justamente de este sabor, de ahí cambia el universo. Quizás podemos empezar sobre discutir un poquito y hablar sobre cómo es esta referencia de sabor, quizás empezando en México, cómo son los ujú, costumbres de tomar café, qué es lo que para una persona en México, en tu país, es referencia de un buen ujú. sabor. Pues, primero toman de referencia la cuestión geográfica. Pues, como mucha gente sabe, México es un país productor de café. Entonces, para mucha gente es referencia el lugar. Entonces, con el simple hecho de que digas, ah, mira, es que este es café de Chiapas, ya es un sello, es garantía de que es algo bueno, de que es algo que a la gente le va a gustar, a pesar de que no sea de especialidad o si sea de especialidad o sea muy malo, aunque si tú dices es de Chiapas, pues es de Chiapas y es garantía, ¿no? También Veracruz y pues los demás lugares que son productores. Y en cuanto a sabor, pues yo me he dado cuenta que pedimos muchas cosas con dulces y con leche. Pero también, que eso fue algo que recuerdo que te sorprendió bastante, que te platicaba que también tenemos una versión de café muy especiado, que, que incluso platicando con algunos amigos, digamos que está como de alguna manera escondida entre los cafeteros de alta gama, por decirlo de alguna manera, porque pues es un café que llenamos de muchas cosas, el café de Baulla. Le podemos poner desde pimienta, laurel, clavo, canela, ralladura de naranja, piloncillo y café.
Entonces sí, es algo muy, muy típico de nosotros aquí en México y es algo que también es como por zonas, ¿no? Si bien se toma en todo México de maneras diferentes, sí está muy presente en todo el centro y sur del país. Acá en el norte, pues apenas se está haciendo popular tan especiado porque sí, sí es común tomar café con canela, por ejemplo. Esto sí, café dulce, café con piloncillo, eso sí es común, pero pues hasta ahora con las cafeterías que lo están integrando y la gente que ha viajado y cosas así, ha llegado ya más a otras partes. Acá en el norte es súper popular el café de talega, así se llama, es café que se hace con una bolsita de tela. Entonces ese también es dulce, es fuerte y pues eso es lo que pasa por acá. No sé qué pasa por allá en España, ¿cómo Sí, sí, es? pero es muy, muy, muy interesante, ¿eh? Porque realmente yo, el hecho de mezclar especies con café, de verdad que aquí en Europa no se ve. Sí que hay regiones en quizás, sí, países árabes o Turquía, donde sí que se mezcla el café con especies durante su preparación o incluso a veces Sí, durante el tostado, pero no sabía que era tan popular. Y es bien curioso porque si lo preparas añadiendo tú mismo las especies, cada café va a saber completamente diferente, me muy imagino. diferente, sí, sí, sí. Mm. Cada casa tiene su truco. Mira, Así has es. mencionado un concepto interesante, que es el concepto de la naranja, ¿sí? Sí, Es algo que también se ve en cafeterías, incluso que están experimentando con jugos de naranja sí, sí, sí. mezclando con café. Sí, ¿puedes comentar algo sobre eso? Porque yo lo probé la primera vez incluso en México City, con unos amigos que tienen una cafetería ahí. Es como un puesto en la calle, que han transformado en una cafetería interesante, que se llama Ujú. la naranja sombrero o la sombrera naranja, la sombrero naranja. Y realmente es algo que me sorprendió mucho de probar jugos mezclados con café. Sí, fíjate que yo hasta el año pasado es que yo pude experimentar este tipo de bebidas. Yo no era tanto de experimentar con el café, siempre era como muy rígida a tomármelo solo porque además la leche y yo no somos buenos amigos, pero ya que descubrí cómo sabe, por ejemplo, con el agua mineral y luego que lo mezclé el agua mineral con el jugo de naranja, pues la verdad es que sabe bueno, sabe bien. No sé si se estará haciendo algún tipo de sacrilegio al sabor del café, pero yo supongo que si tienes un poco de criterio y empiezas a mezclar, que dices, bueno, este café tiene esas características y si lo complemento con el jugo de naranja, a lo mejor encuentro un balance diferente, no sé. Mm, Em, a mí sí me ha gustado, pero me gusta más solo con agua mineral. Lo he probado incluso con jugo de arándano, sabe muy chistoso. Ese es un sabor que no sé explicar, sabe raro, chistoso. pero no es como mi favorito. Ujú. Sí. Sí, creo que esto es interesante porque creo que como el concepto de sensibilidad tenemos que estar también como amantes del café y puristas de café, quizás Ujú. estar abierto cada vez más a lo que otras personas están experimentando y Claro. no criticarlo de la primera, pero probarlo y de hecho buscar dentro de estas curiosidades también esta excelencia y esta experiencia donde los sabores realmente se combinan muy bien. Creo que Sí. eso es un aprendizaje que podemos tomar. Si quieres, vamos a un poco a lo que es España, ¿sí? Sí, Eh, sí, sí, una adelante. cultura que quizás yo conozco más porque la mitad de mi vida estoy viviendo aquí en España. Y Sí. una de las cosas que sorprende realmente es que a la hora de hablar de café, el café tiene que ser fuerte, como tú Ujú. también lo has mencionado, Sí, sí, sí. tiene que ser fuerte. Es decir, la intensidad de este café es muy importante para las personas que viven en general en el sur de Europa. Sí. Luego, en el norte de Europa es justamente lo contrario. Es una intensidad suave que buscan. Si ahí lo Ujú, haces muy fuerte, bueno, suele rechazar o añadirle agua para alargarlo. Este ujú. concepto de fuerte también en las casas está digamos, presente en México, porque he escuchado que se suele tomar mucho cafés solubles también. Entonces, ¿este concepto Sí. fuerte es importante o no? Pues sí.
Sí, aquí hay una expresión que dice que cuando prepares café que tengas cuidado de no hacer agua de calcetín, que es cuando queda muy suavecito. Entonces, pues sí, yo sí he observado que la gente busca ese sabor fuerte, pero aquí es como un dilema, ¿no? Porque hablar del sabor fuerte, no sé si es intensidad, no sé si es el color, no sé a qué es, a lo que se refieren, porque puede ser que tengas un sabor muy intenso, muy, muy intenso en un café muy claro. Entonces, ya es algo como mental, que si yo no lo veo negro, no es negro. Y de hecho, el fin de semana platicando con los papás de una de mis amigas, que son de la capital del estado donde yo vivo, de Culiacán, en los pueblos él me platicaba cómo es que antes tenían café y me contaba que lo tostaban con azúcar para que les durara más tiempo. Entonces dice que él se acuerda de esas tazas en donde él veía negro, negro el café que le preparaba su mamá, pues entonces dice, cuando yo veo esto, pues para mí no es café, algo muy clarito, pues entonces es algo ya muy cultural aquí, que Me tiene que estar encanta que, muy sí, oscuro y sí. muy intenso, ajá. Me encanta que lo menciones eso porque esa es justamente una de las raíces por lo cual la cultura se empieza a desarrollar en el tema de sabor de Sí, alguna manera o de otro. Y el hecho de tostarlo con azúcar, aquí en España se llama café torrefacto, sí, ¿sí? torrefacto, sí. Y creo que sí, lo que dices, en muchos países en Latinoamérica también se utiliza. Y esto hace que como niños, cuando pruebas este primer café, como es café muchas veces quemado con este azúcar, los sabores son muy, muy oscuros, muy amargos, muy, digamos, incluso a quemados o a veces bueno, a chocolate muy oscuro, ¿sí? Sí, Y este queda grabado en nuestra memoria. Entonces, yo siento que una de las razones por lo cual las personas cuando crezcan no les gusta café es porque muchas veces han probado algo así, con esta intensidad muy amargo, incluso sí, lo que dices muy oscuro. Entonces, sí, sí, consecuencia sí. directa, añádeme leche. ¿Cómo está el café con leche en México? Es muy popular el café con leche también, es para desayunar, para antes de dormir, para lo que sea. O sea, el café con leche es muy popular, el capuchino yo creo que debe ser de las bebidas más vendidas en una cafetería. También los frapeados, por lo menos en el norte, como hace mucho calor, los frapeados con leche y café, muy, muy populares. Sí, sí. Mm, Es una bebida muy solicitada, que no sé si es realmente ya por costumbre o si es porque a la gente le gusta también, pero también hay mucha gente que te dice, bueno, es que la leche no me cae bien, pero igual me gusta, dámela. Entonces, volvemos a lo mismo. sí. No, Sí, y hay sí, que, sí, sí, sí hay una cosa muy interesante porque si la mayoría de lo, digamos, podemos hablar luego sobre los sabores básicos del café, ¿sí? sí, sí, Y uno de esos sabores básicos de café es el sabor a cacao, el sabor a chocolate, el sabor a frutos secos tostados, el sabor a caramelo. Entonces, todo lo que tú añades a esto, si va en la misma línea, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. sí, Pero también si añades algo complementario, como por ejemplo la leche, hace un sabor toffee, la mezcla de café con leche, que realmente es algo, ¿no?, muy cálido. Por sí, eso chocolate con leche también es algo muy agradable. Entonces, recuerda mucho a esto, ¿verdad? sí, así es. Sí, sí, sí. Entonces, Y ahora fíjate que me he encontrado, por eso estaba volteando hacia otro lado, porque estaba buscando cómo se llamaba esta persona, que tiene un sitio que se llama Golden Brown Coffee y él experimenta con cosas agregadas al café. Entonces hizo un experimento con aceite de oliva, con Baileys, con mantequilla, con cosas extras en la infusión, pero en la leche que se le agrega al café. Y la verdad tengo mucha curiosidad por probar eso y ver a qué sabe un latte con aceite de oliva, un latte con mantequilla. La verdad ese ya lo probé y sí está rico. Y también el último que hizo que fue con licor de café. Sí, ese sí también me da curiosidad. No sé qué tan bueno llegue a saber, porque pues los licores calientes no sé cómo funcionen, pero pues experimentar y ver eso ujú, también de los sabores
raíz del café que comentas, ¿no? Correcto. Quizás podemos profundizar un poco en esos sabores raíz, porque realmente tenemos que estar abiertos a que empiecen a mezclar, pero por otro lado, la gran diversidad que tiene el propio café Sí, es algo que a veces es muy desconocido. Y creo que si conociéramos un poco más cuál es esta magia de este grano realmente, nos podemos dar cuenta de que quizás el añadir sabores no es necesario ujú, cuando hablas de ese tipo de granos que dan de por sí algo extraordinario, ¿sí? sí, Algo divino, algo mágico. Porque sí, realmente la primera vez que yo sentí un sabor diferente al sabor común que antes hablábamos, que es el sabor a chocolate, sabor a frutos secos, sabor a caramelo, que es algo común, si empiezas a descubrir, o el momento que descubres que hay sabores frutales o especiados, como has dicho antes, pero propio del café, a partir de ese momento, yo creo que sí. para muchos nos abre otro mundo, ¿verdad? Sí, 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 se vuelve muy interesante y entonces también empiezas a escuchar que preguntas como, ¿le pusiste algo? ¿Le agregaste algo? ¿Lo tuestas con algo en especial? Y pues la realidad es que es el grano mismo el que da pues la cuestión importante, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuántos sabores hay en el café? Muchísimos, muchísimos. Yo creo que la rueda a veces se queda como limitada, ¿no? La rueda de sabores. Correcto. Hay una rueda de sabores. De hecho, quería mostrarlo por los que tienen mi libro al grano. Hay una rueda ahí de sabores que muestra claramente de que aquí en esta rueda, que es la rueda de la Specialty Coffee Association, que es una asociación de cafés de especialidad que han definido lo que es un café de especialidad. Y para los que están viendo esto en las redes sociales, en vídeo, pueden ver aquí la rueda de sabores, que aquí hay 99 ejemplos de sabores, pero es lo que dices, a veces queda corto porque el sabor realmente es una sensación muy sutil que digamos, ¿cómo se dice en español? Haz un trigger, ¿sí? Triguea, ¿eh? ¿Se dice así? Mm, Haz un trigger hacia tu cerebro de decir, vale, ujú, con qué recuerdo me conecta esto lo que estoy probando aquí? sí. ¿Cómo el sabor lo percibes, sobre todo en lo que es la boca? Por dentro de la boca, la nariz está conectado con la boca. Entonces, si Sí, sí. nosotros comemos algo y lo masticamos, empiezan a salir gases y vapores de esta comida o de esta bebida que luego Sí. tocan la parte de la nariz y lo que hacen es, muy curioso, la nariz está súper cerca de nuestro cerebro. Ujú. Entonces, inmediatamente te da un recuerdo antiguo de ¿sí? Lo que hemos experimentado quizás anteriormente nos recuerda directamente en milísimas de segundo, nos da un recuerdo y esto, y eso es lo bonito, nos da también inmediatamente una sensación, ¿sí? Una, digamos, sí, una emoción incluso. Entonces, si este recuerdo de esos sabores cuando éramos niños era el café es quemado o es torrefactado o sabe muy amargo. Ahora podemos hablar de dónde viene también el amargor. Pero de ahí, ¿qué va a pasar? La persona que toma este café y tiene este recuerdo, ¡pum!, directamente lo va a rechazar. Por eso es tan Sí, importante sí, que sí. todos nuestros niños les educamos con los sabores reales del café. Así es. Sí, y también digamos que hacer una deconstrucción de lo que nosotros sabíamos antes y empezar a abrirnos a todo lo que el café puede brindar. Correcto. Entonces, para los que quizás no saben qué tipos de sabores hay, podemos, si miramos en esta rueda, miramos diferentes categorías, ¿sí? Y hay como 3 o 4 categorías que creo que todos tenemos que conocer que existen en el café para empezar, ¿sí? Y yo les invito que la próxima vez que prueban un café,
que piensan en estas 3, 4 categorías que podemos mencionar ahora y que digan, ah, mira, sí, este café, lo que más me destaca de ahí o lo que más presente es esta categoría, ¿sí? Podemos hablar de una categoría que ya podemos empezar desde la base, que es nuestra categoría de los cacaos, chocolates, ¿sí? Sí, Este es para mí una de las cosas más importantes en el café. Todos los cafés buenos saben a un buen cacao o un buen chocolate. Eso es algo muy, muy, muy curioso. ¿Qué sí. categoría más podríamos añadir aquí? Pues también han mencionado pues el dulce, el sabor al caramelo, a los dulces. Correcto. Todo lo que es dulce, todo lo que es panela. ¿Tú lo llamabas cómo? ¿Piloncillo? Piloncillo, Entonces, todo lo que es, y aquí incluso en los comentarios hay alguien que menciona repostería, todos estos sí, sabores de la repostería se encuentran literalmente en un buen café. Y este dulce natural del café es algo que yo creo que es una de las cosas que más nos atrae, ¿no? Queremos esta sensación dulce. Antes has mencionado que ya se toma muchos cafés dulces, pero añadiéndole quizás mucho azúcar o endulzantes. sí, sí, sí. Pero para los que quizás no han probado esta sensación de dulce en el café, les invito a que exploren las cafeterías o las tostadurías que tienen localmente y que pidan, oye, ¿me puedes preparar un café que sepa dulce por naturaleza? ¿Sí? Y si esto lo pruebas y dices, wow, sí, es verdad, aquí hay piloncillo, hay sabor a caramelo, panela, azúcar, em, todo lo que es dulce, te abre otro mundo porque dices, ah, sí, es verdad. El café pensaba que era amargo, pero en realidad puede llegar a ser dulce. Y ¿Qué también es un categoría? reto para quien lo prepara, ¿no? Porque no es fácil encontrarle punto dulce al café. Correcto, y eso es lo que llamamos también en el mundo del café, sacarle el punto dulce del café. Y se puede hacer siguiendo diferentes fórmulas, recetas, pero me gustaría aclarar aquí que realmente para tener un café sensible, ¿sí? Por supuesto, tú tienes que aumentar tu sensibilidad de querer buscar esta dulzura natural del café, porque no es como el azúcar, es parecido, pero no es igual de dulce. Pero en líneas generales, ¿de dónde viene esta dulzura? Si entendemos de dónde viene esta dulzura, entendemos también de dónde viene el amargor, ¿sí? Entonces, Mariana, ¿qué dirías tú? ¿De dónde viene la dulzura del café? ¿Qué sería el primer paso para encontrar un café dulce? Pues tienen que ver mucho los procesos en los que se trabaja el café previo a prepararlo, ¿no? Los procesos lavado, natural, honey, pues creo que cada uno tiene sus inclinaciones. También tiene que ver mucho el tipo de tueste, porque pienso que en los tuestes ya muy altos, pues ya no tenemos dulce, pues ya es muy amargo. Em, y antes, pues tenemos sabores más bien ácidos. Entonces sí pienso que sería como en ese punto de equilibrio, la rayita entre el tueste alto y el tueste medio, que ahí se pueden encontrar los puntos dulces. Y también tienes que saber respecto a la forma en la que lo estás extrayendo, de qué manera encontrar el punto dulce, porque no es lo mismo el punto dulce en el espresso que en una prensa o en una moca. En una prensa pues tienes más variables a controlar, yo pienso, ¿no? Que en un espresso, porque en la máquina de espresso, pues ya las más nuevas prácticamente, pues tú nomás pones el maneral y listo. Pero Súper ya automática. Ujú. un método manual, pues ya requiere muchísimo trabajo tuyo, eh, que veas y trabajes toda la cuestión de las partículas de café, de la forma de infusionar, de la temperatura del agua, de la composición del agua, del tiempo que tiene tu café, porque también si es muy viejo, pues ya no vas a encontrar tan fácilmente el punto dulce. Entonces, bueno, es
todo un carnaval ahí. Hay muchos factores de ahí, sí, 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 sí. Por eso, otra vez, la sensibilidad que tenemos que tener en cada una de estas áreas es tan, tan importante. Podemos resumirlo a tres grandes, que es todo lo que pasa en el país productor, con donde Ujú, se produce el café. sí, Cuanto más, digamos, sí, más, al final, como es una fruta o es la semilla de una fruta, cuanto más dulce es esta fruta, cuanto sí, mejor está recogido, mejor procesado, más dulzura potencial vas a llevar hacia el tostador, claro. y este tostador luego también aprende a conocer este café y sacarle el mejor tuesta para potenciar toda esta dulzura natural que hay dentro. Y el tercer punto es la Sí, persona sí, que lo prepara. Podría ser la barista, la persona que en casa prepara su café. Y ahí también otra vez puedes, lo que has mencionado, si no lo preparas bien, sacarle esta amargor o esta dulzura. Entonces siempre es esta, ¿no? sí, Esta balanza. En líneas generales, para mí, si tú tienes un buen café en tus manos, es dulce. O de otra manera dicho, si tu café es dulce, está bien cultivado, bien sí, tostado y bien preparado. Entonces, ahí se trata de desarrollar nuestra capacidad de percibir este dulce que es muy sutil, pero sí que está ahí presente. Es como el dulce de una naranja o una mandarina. También son dulces sutiles, pero están ahí. sí, ¿Sí? sí, Y claro, hablando de y lo... recordemos, Sí, como dices, que es un fruto, así que como cualquier fruto, pues tenemos que dejarlo madurar. Si te comes algo inmaduro, pues realmente no vas a tener los sabores más desarrollados o más buenos que se puedan esperar de ese fruto, pues es lo mismo con el café. correcto. Igual también si se pasa. Si se pasa la fruta, dices. Sí, sí, si se pasa el tiempo de maduración también tiene sabores distintos. Correcto. Y hablando de los sabores, porque uno de los retos que hay es cómo describimos los sabores sin complicarnos mucho, ¿eh? Porque todos los que están escuchando, Ay, seguramente, sí, chocolate y dulce ya lo podemos entender, ¿no? Es decir, es algo que se utiliza mucho, es algo que es lógico que el café puede tener esos sabores. Pero si luego empezamos con todos los sabores de frutas, de especies, flores, tipos de hierbas, ¿sí? Todo esto, sí, ¿hasta qué punto lo tenemos que complicar? claro. Y también, pero bueno, pienso que si nos vamos a las frutas, a las hierbas, a las especies, digamos que todo esto de alguna manera uno, pues es tangible, ¿no? O sea, tú ves y dices, ah, esto me sabe a flor, a rosas, no sé, me sabe a té verde, me sabe a piña, pero ¿qué pasa con esos conceptos que no tienen una referencia así fácil para una persona en lo común? O sea, por ejemplo, para mí ha sido muy difícil cuando alguien me dice, es que es acidez tartárica, es acidez málica, es acidez de todas las que existen, ¿no? Entonces, para mí no es tan fácil mm, decir en mi cabeza, relacionar ese concepto con algo. Hasta que ya pregunto, no, pues esta sí es de que, no, pues la manzana verde. Bueno, pero la manzana verde también es dulce, también es ácida. O sea, y después ya que uno lee y se informa un poco más, pues dices, bueno, todo ese tipo de cosas ni siquiera las puedes tú percibir por separado. Entonces, no, realmente no estarías dando algo certero, pues porque ni tú mismo, tu cuerpo no te permite identificarlas, pues bueno, entonces es mejor basarse en lo que sí puedes relacionar, en lo que, como lo que decíamos en el episodio pasado, ¿no? Pues te lo puedes comer, es un café bueno. Y todo lo que no te lo puedes comer, pues bueno, ya lo vas relacionando, no sé, me sabe a hongos o a la humedad, moho se llama. A ceniza, me sabe a carbón. Mm, Esos son sabores que uno identifica precisamente por los aromas. Entonces, por lo que estás acostumbrado a oler, por ejemplo, en el campo, todas estas cosas las identificas muy fáciles. Pero estos conceptos que son tan elaborados, pues realmente no. Correcto.
realmente es Aquí, por complicado. ejemplo, justamente en este momento nos comparte Joan que puedes hablar de esos tipos de acideces o utilizar palabras quizás un poco más técnicas, pero también simplemente decir una acidez tipo una lima, este ya es una descripción mucho más real para Ujú. muchas personas. Sí, Y eso es algo que creo que sí, sí, tenemos que empezar a utilizar, lo que dices, ¿eh? Estas palabras más comunes, esas palabras más entendibles de todos para realmente conectar, digamos, todos los mundos de café. Aquí hay otro concepto que me vino ahora a la luz, o a la mente, perdón, que tiene que ver con luz, que tiene ujú. que ver con colores. Ay, yo soy esa persona. A mí me saben las cosas amarillo, a rojo, azul, a verde. Me recuerdan siempre un color. Así que es complicado para mí decirle a alguien, por ejemplo, en una catación, es que sabe a frutos de hueso con no sé qué, no puedo. O sea, para mí sabe amarillo y listo. Sí, este es un concepto muy interesante y es muy relacionado con la sensibilidad que desarrollamos. Y invito a las personas que están escuchando también a experimentar con esto. ¿Y cómo podemos experimentar con esto? Lo que puedes hacer cuando comes algo o cuando comes una fruta o que hueles algo, que literalmente Sí, cierras los ojos a la hora de olerlo. Y si cerramos los ojos, puede ser, no es para todos, no pasa nada si sí lo puedes percibir o si no, es algo que puedes desarrollar, ¿sí? Pero sí, puede ser que tú también percibes colores cuando hueles sí, algo. Y esto sí, nos sí, sí. Y ayuda. no, no estás loco, sí pasa. Y no estás loco. Sí, Tranquilo, tranquilo, no estás loco, yo también percibo esto. No, si no sí, somos pero dos locos, ¿no? no, quizás, no sé, pero ese es un tema quizás un poco más, sí, para algunos quizás un poco más esotéricos y dicen, uy, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Es un poco, pero realmente cuando cerramos los ojos, seguramente te ha pasado, estás acostado, no sé, en una playa ahí en México y cierras los ojos y de repente empiezas a ver tonalidades, ¿sí? De luz, ¿sí? Y a veces la tonalidad de luz es un poco más oscuro, un poco más claro, ¿sí? Puede ir cambiando. Sí, También cambia lo que tienes delante, por supuesto, pero en una misma situación también puede cambiar. Yo percibí que cuando medito, ¿sí? Y cada vez cuando medito más, eh, la capacidad de percibir estos, digamos, colores delante de los ojos también aumenta. Y esto me ayuda también a mí sí, a conectarlo con sabores, es decir, y literalmente en la rueda de sabores de las K ponen el color, perdón, el sabor verde, ¿sí? Por un lado. sí, Y por otro lado, todos los, digamos, descriptores de sabor tienen también colores. No es por casualidad que están estos colores, así ¿sí? es. Porque nos Sí. provoca a veces esta, sí. Entonces, sí, estoy curioso para los que escuchan esto en algún lado donde puedes poner comentarios de quién más percibe colores a la hora de oler o Sí. probar. O también nos pueden algo. contar a qué les sabe su café, a qué sabores han identificado. Había una de mis amigas que me comentaba que ella ha tomado cafés que le saben a menta, que por qué saben a menta. Pues la verdad no sé, no sé por qué saben a menta, no lo sé. Esa es otra cuestión que podemos otro momento abarcar, pero todo Sí, tiene mucho que ver con lo que antes hablábamos, de dónde viene este punto dulce. ujú, Exactamente lo mismo, hay un gran potencial en esta semilla de sabores que pueden salir de ahí sí, y depende de cómo en esos tres pasos lo procesamos y lo transformamos en una taza, vamos a conseguir estos tipos de sabores. Esto es algo muy, muy interesante. sí, Quería, Mariana, eh, ujú, mencionar el tema del amargor, porque creo que para sí, muchos es sí, un tema, sí, que es muy interesante.
el amargor viene de lo que has mencionado, del tipo de tostado sobre todo, de cómo fue procesado en origen, de cómo fue preparado por el barista. Pero también hay que entender de que una de las características principales del café es que tenga cafeína, ¿sí? Y Sí. la cafeína suele ser incluso amargo. Ujú. Entonces, el amargor siempre va a tener algo de amargor dentro del café, pero ya lo hemos visto, cuanto menos, más calidad suele ser este café. Pero hay amargor muy agradable. De hecho, tomamos cervezas, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Bien, Es lo mismo. es lo mismo. Tomamos vino también, que muchos vinos tintos, por ejemplo, tienen esta parte de sequedad, ¿sí? Y estos tonos incluso un poco amargas que sí, que nos secan a veces la lengua incluso, pero sí, hay que trasladarlo también a otras áreas de la industria para entender que muchos sabores, aunque hay algo de amargor, no significa que es malo de por sí. Depende Sí, de la intensidad que tiene y ahí el papel del productor y de la persona que tuesta y la persona que lo prepara es muy, muy importante de trasladar también esto. De, oye, aquí puedes encontrar sabores a X, ¿sí? sí, Pero de una manera que no se sientan mal si no encuentran esos sabores que tu cliente dice, uy, no, yo no siento esto. Entonces, no, es simplemente una sugerencia de posibilidades que pueden haber dentro del sabor del café. así es. ¿Y qué te parece si entramos a esta cuestión de los mitos y verdades? A ver qué tal, porque en respecto al sabor del café hay como uno muy grande, que el viernes pasado lo platicaba con Matías y con otro compañero del curso de gestión de tueste. Em, Respecto al terroir, se llama el concepto, Ujú. que es esta cuestión de que pues el punto geográfico es lo que le da los sabores pues al café, ¿no? Tomando este concepto del vino. Pero después, por ahí Matías nos recomendó un podcast que ahorita no recuerdo el nombre, pero también lo voy a buscar. Pero tiene un episodio de 2 partes precisamente sobre el terroir y pues es una cuestión que ni siquiera en el vino es tan clara, ¿no? Mm, Entonces, ¿qué tan cierto es que la cuestión climatológica, que si tú cultivas plátano por un lado del café o si tienes, no sé, fresas, frijol, no sé, lo que quieras, ¿qué tan cierto es esto de que lo va a tomar el café? sí. Eh, yo antes pensaba que sí, estos sabores directamente vienen por lo que se cultiva alrededor y Ujú. creo que muchas personas están, digamos, en esta línea de pensamiento de, oye, si yo tengo muchos naranjas, quizás mi café sabe más a naranja. Pero viajando por el mundo, diferentes productores, diferentes regiones, diferentes terroirs, realmente la conclusión que llegué es que nadie realmente tiene una lógica científica Sí, o una... Quizás no hace falta y quizás la ciencia todavía esto no lo sabe explicar, que también es posible. sí, Pero sí que es cierto que si fuese así, quizás muchas frutas tendrían que tener ese tipo de contaminación de sabor, ¿verdad? Y quizás tus ujú, plátanos sabrán a manzana y tus naranjas sabrán a café. a café o así, correcto. Entonces, como este tampoco está muy determinado, yo hasta ahora creo que sí habrá influencia, pero sobre todo por las raíces, lo que pasa debajo de la tierra. Ujú. Y este sí puede uno alimentarse con otro, pero esto no quita que el terroir en sí tiene mucha importancia. Es decir, Sí, sí, sí. ahí sí que, pero sí, para mí este concepto de contaminación es un mito no verdadero
en mi percepción, ¿sí? Ujú. Pero es algo que es muy discutible y también suena muy romántico, ¿no? Es decir, oye, aquí tenemos muchos, por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer una cata de cafés de la India, ¿sí? Y la persona que vive en India, que nos comentó, se llama Marek, nos comentó un poco sobre el terroir de ahí y también las plantas que se cultiva ahí. Y Ujú. literalmente en India, donde hay café, también hay un montón de especies. Es decir, clavo, canela, cardamomo, todas esas cosas. Ujú. Y curiosamente, por contaminación o no, pero el café de estas regiones muchas veces recuerda a especies. Sí, Entonces, te puedes hacer la pregunta, pero yo lo dejo a la audiencia de tomar su propia conclusión en ese sentido. Pero es un mito muy, muy, muy común, sí, muy común. sí. Pero el terroir, para Cuéntanos. profundizar un poco, sí, el terroir, para profundizar un poco sobre esto, lo que sí es cierto que si tú consumes cafés, por ejemplo, de una región más grande, no tanto por finca pero una región grande como los cafés de África, cafés africanos, Ujú. ¿sí? Sí, Muchos de esos cafés, y esto es por el terroir y por la variedad seguramente, tienen tendencia a ser más cítrico, más hierbas frescas y más florales, ¿sí? De que otros tipos de cafés, que por ejemplo, cafés de la región grande, por ejemplo, de Brasil, ¿sí? Entonces ahí son dos extremos. El café de Brasil en general sabe literalmente más a este concepto de chocolates, de frutos secos, de dulces, ¿sí? Y el café sí. de Etiopía o de África, de los buenos cafés arábicas de África, saben mucho más a este concepto de té incluso, de hierbas frescas, de cítricos, cáscara de naranja, ese tipo de tonos son mucho más presentes. Ujú. Entonces, esos son dos grandes, ¿no?, regiones. Pero sí, más allá en el mundo del café no está determinado si lo cultivas en esta región vas a tener estas características. Si cultivas en esta región vas a tener las otras. Eso también es otro de los conceptos quizás todavía no, que no tienen tanta claridad todavía. Sí. Sí, porque también, he observado que hay muchos conceptos que se han tomado precisamente pues, de la cultura del vino. Mm, Entonces, quizá no tengan tan buena adaptación en el mundo del café, porque, pues, el café tiene más procesos, el café es como al revés, ¿no? Eso también lo platicamos en la clase pasada, que, pues, en el vino se utiliza la uva y la semilla se desecha, y en el café es al revés, se utiliza la semilla y la frutita, la cascarilla, pues, no se utiliza para esto. correcto. Eso es Entonces, probablemente la pues gran diferencia. ¿Sí? ujú, En unos, como nuestro amigo Julián de las clases de fermentación, nos menciona siempre, en el vino se fermenta el líquido y en el café se fermenta el sólido. Entonces ahí tienes ujú, una gran diferencia en cómo luego sí, esos sabores se van a desarrollar dentro de estas dos bebidas. Y también otro concepto que creo que es muy, muy importante que todos entendemos, una botella de vino es un producto acabado o casi acabado dentro de la botella y una taza de café es un producto que esta persona que lo prepara lo hace, lo termina en este momento. Entonces, los sabores se generan, al final de los sabores se genera en este momento. sí, Entonces, ahí hay una gran diferencia y dificultad al mismo tiempo de conseguir buenos cafés en nuestro mundo. sí, sí, sí. Y, pues, también, hablemos un poquito sobre las texturas. Las texturas nos pueden afectar un poquito el sabor, ¿tú qué piensas? Sí, cuando hablamos de texturas nos referimos a todas las sensaciones que podemos tener en nuestra lengua Ujú, y este es por el desarrollo de nuestra habilidad o de nuestro sentido del tacto. Y el tacto, nosotros podemos aumentar también la sensibilidad del tacto.
cómo podemos aumentar la sensibilidad de lo que es lo que olemos, ¿sí? O de lo que vemos, podemos mejorar estos, ah, sí, estos conceptos, pero también el tacto, ¿sí? Podemos mejorar. Entonces el tacto para diferentes personas también va a ser muy distinto. Si Ujú. tenemos costumbre, por ejemplo, imagínate alguien que tiene costumbre de trabajar con, ¿cómo se llama? Telas muy finas, ¿sí? Esta persona coge con sus manos una tela cuando va a comprar telas y uno puede ser sedoso, el otro puede ser sedoso también, pero uno es un poquito más que el otro. Y Sí, nosotros no tenemos esa costumbre, decimos, no, para nosotros todo esto es tela, para hacer ropa. sí, así ¿Sí? es. Entonces esto, pero es parecido porque la textura, esta sedosidad, por ejemplo, en un café, esta cremosidad que tenemos en un café, o por lo contrario, cuando es aguado o cuando seca nuestra lengua, esos son conceptos que tenemos que también desarrollar cada vez más porque afectan muchísimo a la percepción general del Sí. sabor. De hecho, es una de las cosas que dicen aquí en España, el café tiene que tener buen cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué es un buen cuerpo en el café, no? Ujú. Ese es un Sí. concepto muy interesante. Y pues bueno, ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Entonces vamos a platicar. Entonces, ¿cómo sería el balance en nuestra taza de café? ¿Cómo encontramos el balance? O sea, ¿qué sabores sí tienen que estar? Muy bueno. El balance es un concepto que integra los conceptos anteriores. Es decir, cuando hablamos de el aroma del café, ¿sí? O la fragancia, cuando hueles el café recién molido, cuando hablamos del aroma, cuando hablas de los sabores que puedes encontrar en la boca, o incluso después de tomarlo en, no sé, 2 minutos después, todavía sientes ese sabor a café. Ese es mágico. Combinado con lo que es la percepción del cuerpo, lo que has dicho antes, la textura, Ujú. y otra cosa que es el acidez. Pero la acidez es algo tan, digamos, importante en el mundo del café que vamos a dedicar un episodio entero sobre este concepto Así de la es, acidez. Pero así es. juntando todos estos, ¿sí? Realmente este es lo que nos da este balance. ¿Y qué tiene que tener un buen café? Para mí, porque es para otras personas, puede ser distinto. Y Ujú. hay digamos, un consenso en el mundo del café profesional de lo que es un buen café, ¿sí? Sí, Entonces yo voy a dar una descripción mía, si quieres también tú das una descripción tuya de lo que es un buen café para ok. ti, un café balanceado, pero para mí el factor principal es este concepto de dulce, dulce, dulce y dulce. Ese es el factor principal. Segundo factor es la acidez. Entonces la combinación de dulce ácido, ¿sí? Y esto para los que quizás quieran, hacemos un pequeño spoiler para algún episodio más adelante sobre la Sí. acidez. Si tú comes una mandarina o comes una naranja, los dos van a ser dulces con acidez, pero hay una diferencia entre uno y Ujú. otro. Y esto es lo que hay también en el mundo del café. Y luego, con esto, para mí, de verdad que el concepto cuerpo, textura, mientras que es sedoso, que me llena la boca, ¿sí? Que se reparte toda la sensación de líquido por igual en toda mi boca, ese es para mí lo que es un buen café. Y luego es un plus el hecho de que tengas algún sabor exótico, frutal o especial, algo que le hace a este café diferente. Pero este para mí es un café balanceado. ¿Y para ti? Para mí, pues, yo coincido en lo que has compartido y también coincido también con la idea de que tiene que ser algo que te haga sentir bien. O sea, puedes tener presente todo esto, pero si te lo tomas y no te sientes bien, de ahí no está tu balance. Tu balance está en otro tipo de preparación, en otro tipo de café. Entonces, sí presta mucha atención a cómo te lo tomas, a cuándo te lo tomas, cómo te sientes, qué variable está más presente, si están en equilibrio, si una es más brillante que la otra. Eso también es importante. Wow. Y todavía no hemos hablado del sabor filosófico. Pero esto lo vamos a dejar pensar Sí, como apertura
a siguientes charlas, y si tenéis ideas de incluso personas que podrían participar en estas charlas para hacerlo, Claro, digamos, ampliar las visiones, siempre muy bienvenidos, sí, porque sí. esa es la idea de este podcast, de hacer invitaciones. Los primeros hacemos nosotros dos para Sí, introducir y empezar, pero luego la idea es hacer invitaciones y ampliar. Pero el concepto del sabor filosófico, del sabor que te deja en la boca, tiene que ver mucho con sí. todas esas cadenas que hemos, o toda esta parte que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Es decir, cómo fue procesado, cómo fue cultivado. Ujú. Hay, hay algunas, sí, es sostenible la manera de haberlo procesado. Es, es, es teniendo en cuenta el entorno, tanto a nivel humano, tanto a nivel ecológico. De esto tú sabes muchísimo. ¿Cuál es Sí, cómo lo llamabas? El precio, sí, el precio real. el precio real. Ujú. Sí, Otro sí, sí. concepto que tenemos que hablar. Pero, ¿qué Ay, sí, sabor te deja? ¿Qué sabor te deja este café? Que es dulce, que es agradable, que sabes que ha participado en el desarrollo de una cultura, de unas familias, de un ambiente, de una... Sí. ujú. Sí, sí. Este yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. Aparte del sabor literal, ¿cuál es el sabor Como que hay detrás, ¿no? ¿A qué te que hay sabe? detrás? Sí. Ujú. Sí, ¿Este sí. café tiene dulce en todos los aspectos o Sí. es amargo? O sea, hay una variable que no entra Y te en un deja sabor un, agradable. un mal regusto o un buen regusto. Ujú. Sí, Este sí. es mágico. Así es. Pues déjenos en los comentarios qué les ha parecido este episodio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que hablamos el día de hoy? Nos pueden dejar saber. Por ahí los estuvimos contestando algunos la ocasión pasada. Y pues también aprovechar porque acaba de pasar el cumpleaños de Kim. Felicidades, Kim. Espero que te la hayas pasado muy bien, que haya sido un gran día. Con la familia estuvimos disfrutando de este gran día y sí, realmente eso es lo bonito también. El café para nosotros es una conexión en la familia. Mi hermano me envía cafés, me dice que he probado esto. Mi hijo incluso me preguntó en mi cumpleaños, oye, papi, quiero hacer un café para ti, pero no un café de estos de filtro que hacemos ya, porque este ya lo hace mucho. Un espresso. Y estuvimos haciendo expresos con mi hijo de 7 años. Entonces estoy encantado de la vida, Claro. de disfrutar de un día tan bonito, incluso preparando algún café. Ese es el aspecto social que Sí, sí, nos da sí. esta bebida cálida. Sí, muy bien. Muy bien. Me da mucho gusto que te la hayas pasado muy bien. Muchísimas gracias a todos que están aquí escuchando, y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente sesión de este podcast Sí, nuevo, que es La así es, Fábrica del Café Sensible. del café Un sensible. un abrazo. Un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Bye.